probablemente esté siendo la época donde más se está cuestionando tanto a Rodrigo Goes como a Luka Modric. Y yo creo que hay cierta evidencia de por qué eso está ocurriendo, pero hay una principal y yo creo que es algo que se comete bastante, un error que se comete bastante en el madridismo, y es hablar demasiado a la ligera de ciertos futbolistas según las actuaciones que esté haciendo en ese momento. Yo recuerdo la temporada pasada, porque Modric realmente lleva desde la temporada pasada haciendo partidos muy mediocres. Hacía partidos muy mediocres, pero que al final, evidentemente, es un futbolista que tiene mucha calidad y eso nunca lo va a perder, que te daba un gran pase y, digamos, camuflaba ese mal partido que había hecho con un gran pase. Igual muchas veces ese gran pase pues hacía, digamos, que fuera una oportunidad clara de gol y cosas similares. Y hacía que lo cambiasen y se llevase, bueno, una tremenda ovación, ¿no? Y daba la sensación como que había hecho un partidazo, cuando la realidad es que se había pasado 80 minutos deambulando por el campo y había dado igual 2 pases buenos. Entonces, el año pasado era como que se ensalzaba muchísimo la figura de Luka Modric. Y yo lo di desde el año pasado. Digo, a mí Luka Modric creo que se le está sobrevalorando muchísimo. Y esto está ocurriendo desde la temporada pasada. Y yo desde la temporada pasada vengo diciendo, creo que Luka Modric es un futbolista que aún se le puede sacar partido, que aún puede ser muy útil para la plantilla de Real Madrid, pero desde otro punto de vista. Más, por ejemplo, saliendo desde el banquillo y no tanto, por ejemplo, saliendo desde el 11 inicial. Había gente que decía que no, que Luka Modric sí o sí tenía que estar en el 11 porque es que tal, porque es que Luka tal, porque es que Luka esto, porque es que esto Luka lo otro. Un año después, precisamente, ya a día de hoy, hay muchísima gente que quiere Luka Modric fuera del Madrid y que está deseando que se vaya a Arabia. Solamente ha pasado un año o incluso menos de un año de este cambio de opinión. Y yo sigo pensando lo que pensaba el año pasado. Es evidente que a día de hoy no es el Luka Modric Prime. Eso es evidente. Pero tampoco creo que sea un futbolista que sobre. Ahora, cosa distinta es que también pensemos en lo que cobra. Lógicamente, si pensamos en el aporte que puede hacer a día de hoy, con el dinero que gana, etc., ahí sí podemos estar de acuerdo en el debate de que igual lo mejor es que se vaya a Arabia. Pero yo voy a hablar futbolísticamente. Y futbolísticamente creo que aún puede aportar cosas desde el banquillo, pero creo que puede hacerlo. También, si nos vamos, por ejemplo, a un tema de rol, a un tema de posicionamiento, es un motivo más por el cual hace que Luka Modric no sea imprescindible en este equipo. Que también yo creo que es otro problema que tenemos mucho en el madridismo, que solemos tener a los jugadores como o desechables o imprescindibles. Es como que no hay un término medio. El año pasado, por ejemplo, uno hablaba igual de que Luka Modric, de que se fuera del Madrid y prácticamente te llamaban como loco. En cambio, un año después hay mucha gente que dice que por qué coño Luka Modric no se ha ido. Que realmente incluso hay mucha gente, ya he visto de hecho un par de vídeos de gente comentando que bueno, que uno de los problemas que tiene Real Madrid es Toni Kroos y Luka Modric. Entonces, es evidente con las de centrocampistas que tiene Real Madrid, pero es que esto no es de ahora, es que lo que me hace gracia es que el debate sea ahora. Esto lo vengo yo diciendo del año pasado. Es evidente que con la cantidad de centrocampistas que tiene Real Madrid, Modric es un jugador, repito, a día de hoy, desde el año pasado, muy prescindible. Pero muy prescindible. Entonces, sigo pensando lo mismo este año. Que si Luka Modric se va, pues no pasaría absolutamente nada. Evidentemente se le hace el homenaje que se merece, etc. Y adiós, que te vaya bien. Sin más. En cambio, el romanticismo que siempre hay con ciertos futbolistas, en gran parte merecido, pero estamos lo de siempre. Yo tampoco creo que sea necesario continuamente estar viviendo, como quien dice, un poco del pasado. Y es que yo veo, por ejemplo, que Luka Modric desde el año pasado ha hecho haciendo partidos, igual que ha hecho partidos que ha tenido buenos detalles, pero ha habido partidos que ha estado lamentable y cada vez que se le cambiaba se daba un aplauso como si hubiera hecho un partidazo. Y que sí, que evidentemente el Luka Modric ya ha dado mucho por el Real Madrid, pero a veces cuando hace un partido lamentable y lo van a cambiar y se le da un gran homenaje, a veces, digamos, puede confundir un poco porque es la sensación como que también se le está aplaudiendo por el partido que ha hecho cuando no es así. Y luego además los comentarios de Twitter, que es que, sobre todo el año pasado, este año es más evidente que... Porque este año ni siquiera está teniendo esos detalles que normalmente te saca cada año a pesar de su edad.
Pero el año pasado, por ejemplo, pasaba mucho eso de que un partido se la pasaba deambulando por el campo a lo Messi o 70, 80 minutos, tenía un gran detalle y después tú mirabas Twitter Real Madrid y te sacaban ese detalle como si fuese una realidad lo que había sido el partido de Luka Modric. Y te ponía, por ejemplo, no paraba de salir un clip de un pase que había puesto Luka Modric. Resulta que ese pase es lo único que había hecho en todo el partido. Entonces yo honestamente Luka Modric creo que sigue siendo útil siempre y cuando entre desde el banquillo. Ahora, en un punto de vista futbolístico, si pensamos, digamos, en lo que cobra, con lo que aporta, etc., es evidente que Luka Modric no es que sea un futbolista prescindible. Es que, en serio, es que prácticamente es casi de cajón que se tiene que ir de Real Madrid. Entonces, dependiendo de donde lo veamos, de lo futbolístico o desde el nivel de club, pienso una cosa u otra. Y ahora con el tema de Rodrigo. Con el tema de Rodrigo, yo creo un poco que cometemos el mismo error, aunque sea muy distinto al tema de Luka Modric, pero creo que viene siendo un poco... viene por el mismo corte de error. Rodrigo igualmente es un futbolista que se le tiene, como pasa mucho en el madridismo, o como un crack, como digo, o es un desecho. Casi que no hay término medio. Y a Rodrigo se le ha tenido desde hace un par de años como un crack. Para mí, aunque parezca una locura lo que voy a decir, creo que desde la gran semifinal que hizo Rodrigo contra el City, creo que a nivel individual, en cuanto digamos su estatus, creo que le perjudicó más que le benefició. Porque a raíz de ahí, el hecho, ¿no? La figura de aparecer y hacer un doblete contra el City, haciendo la remontada, lo ensalzó tanto que creo honestamente que se está pegando la hostia de todo, digamos, lo arriba que se fue. Porque al hacer eso, la gente ya lo tomaba como que era un crack. Es como que no. Hizo esto contra el City, entró, dio la vuelta al partido, tal. Y es que, es lo que yo digo siempre, no tiene nada que ver, pero no tiene nada que ver cuando un futbolista juega desde inicio a cuando sale desde el segundo tiempo. Rodrigo, esa temporada, es verdad que le da la vuelta, ya sea con goles o ya sea con aportaciones, regate, etcétera, la vuelta a varias eliminatorias, pero lo hace del banquillo. Que repito, no tiene nada que ver lo que es, digamos, entrar al campo estando fresco, que tú al fin y al cabo estás 2 puntos por encima de tus rivales, a si sales de inicio. ¿Qué pasa? La gente toma a Rodrigo como un crack cuando lo que se había visto es que era un muy buen revulsivo y evidentemente un futbolista que tenía un potencial enorme. Pero la gente no tenía, digamos, con ese jugador que era un gran revulsivo con un potencial enorme. La gente ya dijo, buah, Rodrigo es un crack. Ha demostrado que es un crack porque ha salido contra el City y ha metido no sé cuántos, 2 goles. En otro partido no metió gol, pero revolucionó el partido, etc. ¿Qué pasa? Que ya, digamos, estaba, digamos, en la categoría de crack. Y ahí, por ejemplo, era como que imprescindible. Tú, por ejemplo, en ese momento cogías y dabas la posibilidad de que se pudiera hacer un intercambio Rodrigo con cualquier otro futbolista y el madridismo prácticamente te mataba. Si en ese momento cogía y decía, bueno, para mí Rodrigo me parece un futbolista prescindible, la gente básicamente te intentaría matar, entenderme, futbolísticamente. ¿Qué pasa? El año pasado, en cambio, pues evidentemente vimos un poco la realidad de lo que venía siendo Rodrigo. Un futbolista que es joven, un futbolista que va creciendo poco a poco, pero un futbolista que estaba muy lejos de ser ese crack que el año anterior había mucha gente que decía que era. Y eso lo vimos el año pasado y este año está pues siendo un poco lo que viene siendo la confirmación. Y para mí realmente el problema es el hecho de que se le catalogara como crack. Porque claro, en el momento que tú lo pones en la categoría de crack, cosa que crack por ejemplo es Vinicius, crack por ejemplo es Bellingham, pero un crack a día de hoy al menos ni mucho menos ni está cerca de serlo de Rodrigo. El problema es cuando se le pone en la categoría de crack sin serlo, pues te crea una expectativa que realmente no son las que tienen mucho sentido. Por ejemplo, en esta temporada, ¿qué pasó esta temporada? Esta temporada, en el momento en el cual Vinicius se lesiona, la gente estaba muy tranquila porque Rodrigo iba a ser quien tirase del carro. Porque claro, bueno, se nos lesiona un crack, pero bueno, no hay problema porque está otro crack. Porque es que hay gente, y es lo que yo digo, y es una cosa que siempre he criticado muchísimo, me toca los cojones, que es que hay mucha gente que va, digamos, un poco con este cuento de que se decía mucho que Vinicius tapaba a Rodrigo. Que Rodrigo era un crack, pero estaba un poco tapado por Vinicius. Y iba a demostrar cuánto de crack era en el momento que Vinicius se lesionase. Todo el mundo estaba súper convencido de eso.
Y pues no, Rodrigo es que es un crack que incluso puede ser que mejor que Vinicius, pero está un poco tapado por Vinicius y tal. De repente se lesiona Vinicius, los focos están puestos en él y no solamente que no dé la talla, sino que no está ni siquiera casi cerca de dar la talla. Sí, buenas intenciones, está lo de siempre, que es un futbolista bastante inteligente, pero vuelve Vinicius, digamos, hacemos ese juicio de si realmente ha estado a la altura o no, y la respuesta, yo creo, por el 99% de la gente del madridismo es que Rodrigo no ha estado, digamos, a la altura, al menos de la que se esperaba. Entonces, ¿qué pasa? Ya de repente, pues, ya hasta el punto de que hay gente planteándose si igual a Rodrigo, pues se debería de ir, tal cual. Y honestamente, para mí Rodrigo, yo creo que yo no es un futbolista que me plantearía de venderlo. Evidentemente, si me da un pastizal por él, es si por ejemplo, y lo digo desde ya, si por ejemplo este verano coge, te viene yo qué sé, iba a decir viene el City, pero claro, si te viniese el City por Rodrigo, ya es una señal de que igual deberías de quedártelo, ¿no? Pero si por ejemplo viene el Manchester por Rodrigo con una oferta de 130 millones, pues honestamente, si sigue con el rendimiento que está teniendo un poco más o menos, independientemente de que meta goles o no. Hablo en plan de rendimiento en general. Pues igual dices tú, mira, pues lo mando ya para allá porque a día de hoy, con la edad que tiene, que es joven, te pueden dar incluso 130, pero probablemente si sigue, digamos, con el rendimiento que está teniendo estos últimos años y tiene 25-26, pues probablemente ya ni de coña te vayan a dar esos 130 kilos. Pero para mí es un futbolista que creo que sí, que puede seguir siendo muy útil. El problema es que es la sensación como que sí o sí tiene que ser o crack o no vale. Por eso yo creo un poco la comparativa con Modric, ¿no? Es que es tipo, no, o es imprescindible o es un desecho. Y con Rodrigo tengo la sensación de que también se busca un poco eso. Parece que es como que hay que decidir si Rodrigo es un crack o es un desecho. Y para mí no. Rodrigo no es un crack, pero tampoco es un desecho. Es un futbolista que honestamente a día de hoy, repito, si mañana tengo que cambiar de opinión porque veo otra cosa, pues lo diré. Pero es lo que veo a día de hoy. Rodrigo, por ejemplo, si fuese, digamos, el suplente de otro futbolista, para mí sería, por ejemplo, un gran suplente. Yo creo que nadie dudaría de Rodrigo. El problema es que evidentemente es, a día de hoy, titular del Real Madrid. Creo que, lógicamente, como titular del Real Madrid y con la expectativa que se tenía de que era crack, pues esa expectativa, digamos, no la cumple. Como la gente tiene esa expectativa en la cabeza, pues por eso vienen los planteamientos de que igual hay que venderlo, que esto y que lo otro. Pero yo creo que Rodrigo es un futbolista útil. Creo que, como di en su momento, en gran parte la evolución de Rodrigo va a depender mucho de Ancelotti o el entrenador que esté. Pero por supuesto me parece un futbolista salvable. Ahora, igual que me parece un futbolista salvable, también me parece un futbolista a día de hoy que es prescindible. Por ejemplo, para mí, Bellingham, si es un futbolista que, a ver, realmente un futbolista al fin y al cabo imprescindible como tal no hay, pero bueno, entenderme un poco, exagerando un poco. A mí, por ejemplo, Vinicius Junior me parece imprescindible. Porque tú dices, por ejemplo, sacas a Vinicius de la plantilla y a no ser que venga Mbappé, es insustituible. Sacas, por ejemplo, a Bellingham de la plantilla y prácticamente es insustituible. Ahora, en cambio, sacas a Rodrigo de la plantilla y seamos realistas. Hay 6 o 7 nombres que yo honestamente, si vienen por Rodrigo, no voy a hacer un mundo, ni voy a hacer un drama, ni muchísimo menos. Entonces por eso yo creo que es un poco el entender que no tiene por qué sí o sí o ser un desecho o ser un crack. No, simplemente puede ser, te repito, que para mí, por ejemplo, Rodrigo, si fuera, por ejemplo, digamos, el jugador número 12 o jugador número 13 de Real Madrid, número 13 más que todo, me parecería, por ejemplo, que sería tendría un rol que yo diría, oye, sería encantadísimo. El problema, evidentemente, es cuando eres titular de todo un Real Madrid. Pero bueno, creo que la situación de Rodrigo, como dije, es salvable. El tema es que, y en resumen, creo que es muy útil Modric. No puede ser muy útil. Creo que Rodrigo también puede ser muy útil. De hecho, tiene un potencial y un margen enorme. Pero seamos realistas. A día de hoy, Modric no es imprescindible, ni mucho menos. Y Rodrigo, seamos realistas, tampoco es imprescindible, como por ejemplo puede ser Bellingham o como puede ser Vinicius Junior. Pero bueno, poco más, simplemente mi opinión, y os animo a que me dejéis la vuestra en la caja de comentarios, independientemente de si estáis de acuerdo o no conmigo, que al fin y al cabo eso es lo de menos. Lo interesante también es un poco el debate y que cada uno pues vaya cambiando o vaya poniendo sus puntos de vista. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo.